Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás, por esta oportunidad de platicar contigo. Al contrario, gracias a ti. Y me encantaría saber tu opinión. Eh, para empezar, me gustaría que me hablaras un poco sobre la situación del sector, cómo se encuentra ahorita en pasaje, qué es lo que hay de nuevo. En cuanto a renovación también, todos son varios puntos los que quiero tocar, pero Claro. para empezar me gustaría que me empezaras a hablar sobre cómo está la situación del sector. Mira, el sector es un sector en crisis, podemos decirlo, Sí. por un factor económico. Eh, Ujú, Estamos ahora con un proceso de renovación a nivel nacional y eso es evidente. El tema de movilidad es un factor de desarrollo social y económico y que lamentablemente por mucho tiempo estuvo no abandonado, pero sin supervisión por parte de las autoridades, donde la rectoría y la operación del transporte está en cargo de los operadores. El ajá, transporte se concesiona hace más de 60, 50, 60 años a particulares y bueno, pues estamos viendo que estamos pagando los platos rotos, ¿no? Realmente es un tema importante. ¿Por qué digo que estamos pagando un plato roto? Porque pues estamos viendo las consecuencias. Tenemos el transporte público mueve el 70% de las personas en el país. ujú, Antes de la pandemia se tenía contemplado que se movían 103, 105 millones de viajes diarios. Estamos hablando de que toda la población del país se estaba moviendo, ¿no? sí, Y en un sistema de transporte de mala calidad, poco eficiente, altamente contaminante y también inseguro. Y eso se lleva a que tengamos una flota con una vida promedio de más de 20 años. sí. Si tomamos en cuenta que los microbuses, el último microbús que se armó fue en el año 1993. Wow. Ya con ese dato es abrumador el tema, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México todavía hay 6.000 microbuses aproximadamente, entre 5 y 7, pero vamos a que considerar 6.000, que se han hecho procesos importantes, sí, pero que todavía falta poder modernizar al sector transporte. Y en el interior del país, pues también tenemos la misma problemática, ¿no? Donde se mueven en condiciones de un sistema de transporte fragmentado, caro en algunos casos, sin cobertura, ineficiente, inseguro, y que pues bueno, ahora las autoridades a partir, y lo curioso es que a partir de la pandemia, Ujú, eh, se empiezan a hacer más cosas. Y me explico, se declara el derecho a la movilidad en el año 2020. En el 2021 se empieza a trabajar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se trabaja en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que van de la mano, y últimamente la Ley de Transporte Público, ¿no? sí, Que se entran las bases para poder homologar la legislación, porque hay que recordar que la potestad de cada estado es para la operación e implementación de los sistemas de transporte. Entonces, es estandarizar cómo queremos el transporte público en nuestro país, independientemente de las condiciones que hayan en el norte, en el sur, porque son distintas y eso también afecta, ¿no? sí, claro, por supuesto. En este sentido, eh, hablando de las flotas tan antiguas que son, ¿qué es lo que se necesitaría precisamente para renovar toda esa flota? Es flota muy, muy antigua y muy contaminante. Ahorita está todo el tema de la sustentabilidad y todo eso, pero ¿qué es lo que se está haciendo al respecto? ¿Les están dando incentivos, incentivos fiscales, incentivos de otro tipo? ¿Cómo podría renovarse esa flota tan antigua? Mira, ahora sí que se aplica que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Que tenemos claro que es necesario cambiar, Ujú, pero tenemos que empezar por varias etapas. La primera es en el cambio de modelo de operación o modelo de negocio. Esos microbuses que estamos comentando son modelos de hombre-camión, donde los particulares explotan esas unidades de una manera, vamos a decirlo, informal, porque están en una ruta y sin ningún tipo de supervisión por parte de la autoridad, entonces prestan un servicio perfectamente desordenado en una ruta, pero ordenado para la operación de la misma. ¿Me explico? sí. Entonces tenemos que empezar por cambiar el modelo de negocio, el modelo de operación. Número uno. Hombre camión a empresa de transporte.
Pero aquí encontramos un gran problema. Primero, como te comentaba, la pandemia ocasionó pues una cadena de demanda, creo que recordarás, y lo comenté en el día de ayer, el día de antier en el foro. Ya son 5 años y los impactos de la pandemia todavía se siguen sintiendo en el transporte público. Ujú, ¿Por qué? Porque cayó cerca del 80% de la demanda en el transporte público, número uno. Número dos, no se ha recuperado el 20% o 22% de esa demanda. ¿Por qué? Porque la movilidad, la pandemia cambió el impacto y la manera en que nos movemos. ujú, En un momento dado, el transporte público era satanizado porque era un punto de contagio del COVID, y entonces la gente se empezó a volcar a temas de aplicación, coches, bicicletas, caminar y después los patines, ¿no? Entonces, tenemos claro que cambió la manera de movernos en las distintas ciudades del país. claro, Y eso ha ocasionado un déficit en de la demanda, y obviamente arma un boquete en claro. las finanzas de las empresas o de los hombres camión. Eso no quiere decir que hay que satanizar al hombre camión, ¿eh? Porque prestó un servicio durante muchos años que fue bueno para la ciudad, fue flexible, rápido, barato, pero que ahora ya no cubre las necesidades ni de la ciudad ni de las personas. Entonces es necesario cambiar a modelos más nuevos, y Ujú, aquí tenemos que empezar también con un esquema de marco normativo, ¿no? ¿Cómo vamos a operar esas nuevas empresas de transporte? ¿Cómo se van a conformar a efecto de que podamos, pues no únicamente cambiar unidades, tenemos que cambiar el modelo de operación porque implica inversiones importantes en flota, en capacitación, en temas administrativos, en temas de compras consolidadas para refacciones, patios de encierro, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hablar de un tema importante en un cambio radical, profundo en la estructura del transporte público. Después de esto, estamos hablando de las normas, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo se va a establecer? ¿Cuáles van a ser las reglas claras de participación? ¿Qué le toca a la autoridad? ¿Qué le toca al gobierno, al operador? Y me explico. Cuando tú hablas de modelos de operación, puede ser como estamos operando en transporte público en el país, ¿no? Con empresas de transporte o con modelos de hombre camión operando. O la otra es con un modelo de participación público-privada, parecido al Metrobús. No digo que sea el modelo a seguir en todo el país, porque eso fue un error y ahorita si quiero lo platicamos. ok, En un modelo de participación público-privada donde la autoridad tiene un papel, por ejemplo, en temas de mantenimiento de infraestructura, estaciones, este, un control en operaciones, es decir, a través de la generación de las corridas o de los recorridos, y supervisarlo. El operador, pues obviamente compra la flota, le da mantenimiento, opera el sistema, y es un modelo muy claro. Y aquí pueden ser varios modelos, como te comentaba, ¿no? El modelo tradicional, donde una empresa independientemente trabaja, hace su recorrido y opera de una manera mucho más tradicional, por decirlo de algún modo. ujú, Entonces tenemos que ver. Ahora, un tema fundamental es el tema del pago, el recaudo. sí, ¿Cómo hacerlo? Parece mentira, pero el manejo de dinero efectivo diario es caro, tiene un costo, parece que no, pero tiene un costo. Entonces, tenemos que ahorrar, y aparte hay fuga de capital. sí, Digo, eso es evidente. El operador se queda con una parte, y es el que estamos sujetos, el hombre camión, estamos sujetos, a las empresas estamos sujetos al operador. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? ujú, Entonces, sí tenemos un gran reto, y la única manera de evitarlo es con las tarjetas de prepago que ya se utilizan en la Ciudad de México, se utilizan en Jalisco, se están ocupando ya en el Estado de México, se ocupan también en algunos modelos de transporte en Mérida y en Nuevo León. Y ese es el camino. Ujú. claro, Ese es claro, el camino. ¿Por claro. qué? Porque si tú tienes certeza de cuánto ingresa, tienes certeza de cuánto tienes y cómo vas a proyectar el mantenimiento y la operación, la administración del sistema de transporte. Y bueno, aquí tenemos que hablar de varios factores, no únicamente incentivos. Tenemos que hablar de tarifa, Sí, un tema que es muy complicado porque las autoridades no les quieren subir la tarifa a los usuarios
por temas políticos. Tú sabes que no es bien visto una autoridad que aumente la tarifa, porque ¿cómo lo va a aumentar? Si es un pésimo servicio. Entonces, tenemos que establecer mecanismos donde haya una tarifa técnica que cubra los gastos operativos y que permita la sostenibilidad de estos nuevos modelos, porque implican dinero. La flota es más cara Sí, y es necesario garantizar el mantenimiento. Y te puedo decir, por ejemplo, en vez de que sea un círculo virtuoso, cuando tú empiezas a trabajar en esos nuevos camiones, si tú no tienes la certeza de que la tarifa cubra esos gastos operativos en un lapso de 5 años, esa flota empieza a decaer. sí, Y si no tienes tus recursos económicos para mantenimiento, esa flota se te va a acabar en un lapso corto. claro, por supuesto. Y afectando la calidad del servicio, afectando la posibilidad de pago, las futuras inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de una tarifa técnica, pero con mucho cuidado. No es decir que la tarifa la tenga que pagar en su totalidad el usuario. Tampoco hay que cargarle todo. Y en estos esquemas tenemos que empezar a buscar los subsidios. No a la operación, subsidios a la persona. Ejemplos hay en Jalisco, que desde hace ya varios años están con una tarjeta de prepago, tienen un registro y a las personas mayores y a estudiantes les dan un subsidio para que suban. Y ese subsidio se le paga al operador, porque obviamente pues tiene Sí, que que ganar. ser. Ujú. Entonces, bajo esos modelos tenemos que ser muy claros, ¿no? No podemos cargar toda la tarifa al usuario, tenemos que buscar esquemas de subsidios o subvenciones, como se le pueden conocer, y también aquí venimos con otro tema importante, ¿no? ¿Cómo financiar este cambio? Sí. Hablando siguiendo esta línea así que estamos planteando, pues el operador de transporte público está quebrado materialmente. Digo, te lo voy a poner así. Cuando el negocio era negocio, cuando el negocio del transporte era negocio, y era un buen negocio. Yo vengo del sector del transporte del hombre camión, era un buen negocio. Y podíamos cambiar los microbuses, ¿eh? Sin ningún problema. Pagas camiones, etcétera, etcétera. Y la autoridad nunca se preocupó por cambiarlo. Por eso vemos el tema, por eso estamos pagando los platos rotos. Y de repente la autoridad dijo, hay que cambiar. Y yo, sorpresa, ahora que quieren cambiar, no tenemos con qué cambiar, Sí. ¿no? Y bueno, ahora tenemos que buscar incentivos financieros y fiscales. Incentivos que, por ejemplo, en la Ciudad de México sí se han dado. Se da un bono de chatarrización a los hombres camión que conforman una empresa y a efecto de que puedan dar el enganche de la flota o conforme a los estudios que tienen, tenemos que ser muy objetivos de cuánta flota vamos a comprar. Si te alcanza con ese bono de chatarización, pues perfecto, porque es una ruta pequeña. Pero si no, te sirve para dar el enganche para la compra de esas unidades nuevas. Unidades que son de mayor calidad en cuanto a menos contaminantes, más seguras, más amplias, que podemos tener operación en los corredores. Pero ahora encontramos un gran reto. Cuando cambiamos o formalizamos el hombre que cambia una empresa, cuando nacen las empresas, materialmente nacen quebradas por las inversiones que se tienen que hacer, Ujú. ¿sí? No digo que no sirve el bono, ¿eh? Ojo, sí sirve, pero no en su totalidad. Entonces, cuando empiezas tú a tener una economía formal o un modelo formal de transporte, pues tienes que empezar a comprar, tienes primero que capacitar a tus operadores y eso tiene un costo. Tienes que tener un esquema administrativo y que implica una plantilla, Ujú. implica sueldos. Tienes que comprar, si la autoridad no te da un terreno para guardar las unidades, porque es la intención de que ya no estén regadas por las calles y que tengan un patio y no te lo da, lo tienes que comprar Sí. o rentar. El tema, como te comentaba, de compras de consolidadas de refacciones, a lo mejor en un principio, pero sí lo vas a tener que ir haciendo, y el tema de mantenimiento. Ahora, esto va de la mano ahora con un tema que tenemos que poner insertado en esos conceptos. Uso de tecnología. Exacto. Un uso de tecnología que lamentablemente el operador en México no lo ve con buenos ojos porque lo ven como un gasto, no saben para qué sirve la tecnología. Lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Entonces, le tienen miedo al uso, no saben cómo operarla, no saben cómo hacerlo, cómo sacarle provecho. Y bueno, esto lleva un proceso, ¿no?
poco a poco se irá haciendo. Un ejemplo de inicio es la tarjeta de prepago, ¿no? Claro. Uso de cámaras, uso de alcancías, que no es tecnología propiamente, pero bueno, uso de cámaras, GPS, radiocomunicadores, etcétera, etcétera, para tener control sobre la operación. Entonces, podemos ir viendo que es un proceso largo y complicado. Largo y complicado. Ujú. Y ahora viene el otro tema, faltas de liderazgo. Faltas de liderazgo en las autoridades para saber cómo encaminar esto que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y también por parte del operador, porque el operador, si tú le preguntas, ¿quieres cambiar? No, no, yo quiero seguir operando como estamos, es necesario estar así. Pero los resultados de la pandemia fueron evidentes, ya no es viable trabajar así. De hecho, varias rutas de transporte público se quedan sin unidades y sin operadoras porque ya no salen a trabajar. Y lo vemos, ¿eh? También es un tema delicado. Entonces, sí tenemos que empezar a buscar esos. Hablamos de transición y tú lo como comentabas al inicio de la plática. Estamos hablando de descarbonización del transporte, Ujú. pero no todo es eléctrico, no No, todo es transporte eléctrico. no. Tenemos grandes retos, igual que en el diésel y que en el gas. Ujú. Y te lo pongo y lo que queramos. Eh, a partir de este año, toda la tecnología tiene que ser Euro 6. Sí, Euro 6 quiere decir que usan DUBA, diésel ultra bajo azufre, que casualmente pues Pemex no produce. ¿No? sí. Entonces, ya la norma es obligatoria, tenemos que cambiar el uso de tecnología Euro 6, pero el gran problema es que no tenemos El combustible. combustible que se requiere para ese tipo de unidades por varios factores. Uno, porque es el que permite la menos emisión de contaminantes de CO2, material particulado, etcétera. Y la otra, porque también si no usas ese combustible pierde la garantía en tus motores. Entonces, forzosamente tenemos que usar ese vehículo, ese tipo de combustible. Ujú. Gas es en la misma sintonía, ¿no? No producimos el gas necesario para poder hacerlo. Sí. Y los temas de distribución, pues son también complicados, ¿no? Hace algunos años hablaba el secretario, un secretario de medio, un subsecretario, perdón, de medio ambiente que decía, podemos establecer, ¿cómo se llama? Corredores. Sí, pero el corredor tiene una línea y los que tienen que ir por otro lado, ¿cómo van a hacerlo? ¿No? ¿Cómo van a surtirse de ese combustible? Ujú. Y si hablamos de temas de inversión en infraestructura para temas de electromovilidad, estamos todavía muy atrasados. Por eso te decía al principio que es huevo la gallina. Ya hay los camiones, ¿no? Ya los tenemos, pero no tenemos la infraestructura. Tú puedes ver que en los distintos foros se hablan de inversiones. Inversión en generación de energías limpias. De nada te sirve tener una generadora de energía si la sacas con combustorio o diésel. Claro. Tienen que ser solares o eólicas. Tenemos que hablar de temas de inversión en infraestructura de traslado de esta energía a los distintos centros. Ujú. Centros de almacenamiento, porque también se pierde mucha energía si tú no lo distribuyes correctamente. Y centros de carga. Ujú. Entonces, no son inversiones menores, las unidades son altamente caras. Estamos hablando de que van al 3 por uno en comparación con un autobús convencional. Y te pongo un ejemplo, un autobús convencional de 11 metros te cuesta 3 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos, y un eléctrico de ese mismo tamaño te cuesta 6, Sí, ¿no? sí. Entonces, son grandes retos que tenemos. Y hay que ser claros, no todo el transporte público ni el transporte particular va a ser eléctrico. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de generación, transferencia, carga y distribución. Sí, sí, sí. Y aparte, aunque tengamos las buenas intenciones en el gobierno federal de tener un auto eléctrico económico, pues ¿cómo lo vamos a surtir de energía, ¿no? Por supuesto, no hay cargadores, no hay infraestructura, no hay nada. Está faltando mucho todavía. Sí, entonces creo que el principal foco para el desarrollo de electromovilidad será principalmente en transporte público. Y reitero, no todos los corredores van a ser eléctricos. Van a ser muchos en un momento dado de duda, cuando se Ujú. empiecen ya a consolidar las compras de este tipo de unidades y armar las empresas de transporte o de gas. Pero todavía falta tiempo para eso. Y todavía falta mucho tiempo, pero ya están exigiendo el Euro 6 cuando aún no hay combustible. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a Pues pasar ese, en ese sentido?
Ese es el gran reto que tenemos tanto el operador como autoridad. Y te decía que faltan liderazgos porque muchas veces nos metemos en esas dinámicas de compromisos ambientales como es la Comisión de París o reducción de contaminantes y pensamos que por decreto se hacen y no es así. No es así. Tenemos que hablar de inversiones importantes, tenemos que hablar de políticas públicas, de marcos normativos que den forma a estos proyectos que poco a poco van a ir avanzando. La electromovilidad dejó de ser una tendencia y es una realidad, sí, pero lo vemos en sistemas muy concretos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en los sistemas de Metrobús, hay El dos Metrobús. líneas. Ujú, Ya, son dos líneas que aproximadamente son 110 autobuses que ya están prestando este servicio eléctrico, los trolebuses, que son cerca de 500 en la Ciudad de México, ujú, y también pues, tenemos que ver hacia el otro lado, ¿no? Ya el Estado de México está invirtiendo en temas de electromovilidad con algunos corredores de Mexibus. El Estado de Jalisco implementó el primer corredor con 38 autobuses eléctricos operados por mujeres, y eso ujú, hay que ser muy hay que resaltar esa parte. También Nuevo León ya están impulsando corredores eléctricos, también con muchos asegúnes, pero ya están. Y ujú. obviamente Mérida, ¿no? Estamos Sí, hablando de que el proyecto Va y Ven, pues es un proyecto que tendrá que ser robusto, que tendrá que funcionar mejor, que tendrá mayor cobertura, pero que son ejemplos de lo que se está haciendo. Y ayer, antier, perdóname, se lanzó el primer autobús mexicano, ¿no? DINA, sí, el en de Dina. Taruc Ujú. bueno, pues veamos cómo se presenta y cómo empieza a funcionar este modelo de autobús, ¿no? Y esperemos que empiecen a tener también donde recargar las unidades, porque pues no hay mucho. Por eso te comentaba que el modelo de participación de las autoridades es importante. Ajá. Eh, si el operador compra la flota, no tiene Ujú. recursos para comprar un terreno y poder infraestructura de carga, Supuesto. ¿no? Sí, de ahí la Entonces, importancia que decías de que se tiene que crear un interés entre iniciativa privada y gobierno. sí, es participación público-privada. Así se conocía. Ahora se llaman proyectos de inversión mixta, ¿no? Le van cambiando el nombre, pero es un Pero lo modelo de mismo. Ah, PPP que encaminada que la autoridad pone una parte, el operador pone otra y ujú. empezamos a trabajarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Todo esto me parece muy interesante, Nicolás, pero también me gustaría que por favor nos dijeras qué va a haber de nuevo en el CID, qué va a haber de nuevo en el Congreso. Platícame un poquito de eso. Pues mira, te voy a platicar de los dos eventos. Ujú, Del CIT, pues bueno, es el 16º Congreso Internacional de Transporte. Es un evento que se ha ido consolidando año con año como uno de los principales eventos de transporte y movilidad, no únicamente en México, sino también en América Latina, y lo digo con mucha humildad, porque así se ha ido realizando. Y bueno, pues tendremos 2 días de actividades donde hablaremos de estos temas de innovación ujú, para poder impulsar el tema del transporte público en todas sus categorías, ¿no? Hablar de nuevos modelos de financiamiento, de política pública, de tecnología, de planeación urbana, de la participación del operador, porque hay que darle esa voz al operador de transporte público. Tenemos que ver qué es lo que dicen las autoridades. ujú, Tenemos que conocer y poder trabajar de manera colaborativa para ver qué es lo que podemos hacer. Y la única manera es tener estos foros de intercambio de buenas prácticas, de conocimientos y experiencias, porque el problema del transporte público, dependiendo de la región, ujú. se van buscando soluciones, pero realmente tenemos los mismos problemas en toda América Latina. Eso es una En realidad. cada localidad es diferente. Ujú. Ujú, Pero todos tenemos que buscar una solución. Y en ese caso tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacerlo, ¿no? Cómo vamos a pues, transitar a este nuevo mundo de la movilidad, donde pues el tema central será la tecnología. sí, La tecnología para la planeación, operación, mantenimiento y hacer más eficiente el transporte público. Actualmente los muchachos que son se mueven con el tema del teléfono, ujú, planean sus viajes, hacen toda sí, su vida en este tema de la tecnología. Y bueno, tenemos que empezar a buscar. Y siempre hay que tomar en cuenta los buenos ejemplos. Y yo siempre lo he dicho.
Cuando llegó Uber aquí a México, ¿por qué funcionó? Porque era nuevo, porque traía tecnología, porque te decía qué operador, en qué carro va a pasar y cuánto te va a costar, y tú no tienes que estar esperando el viaje abajo de una palmera tomando el sol o Sí, un aguacero sí, o con inseguridad que lamentablemente está pasando en las ciudades, ¿no? sí, Entonces, ese es un ejemplo de las buenas prácticas que tenemos que absorber en el tema del transporte público y conocer esas tecnologías que nos permitan mejorar. Y obviamente, por ejemplo, en el evento de Intertraffic Américas, que se realizará materialmente un mes después, pues hablaremos de temas también fundamentales como son temas de infraestructura, temas de seguridad vial, que digo, lo abordamos en ambos congresos, el tema de electromovilidad enfocado principalmente al desarrollo de esos sistemas de transporte y podemos tener ejemplos y que creo que van a ser complementarios uno con el otro. Digo, nosotros en 2 o 3 días, en su caso Intertraffic, pues hay mucho de qué hablar y poco tiempo para hacerlo, ¿no? sí, Pero creo que de esta manera podemos complementar uno con otro, sí, por ¿no? supuesto. Siempre hay algo que decir en temas de movilidad, en temas de transporte público. Tomamos en cuenta que el transporte público, y lo digo con toda la certeza, durante la pandemia mostró la real valía que tenía el transporte público y el transporte de carga. Sobre todo el de carga. Ujú. Pero también el transporte público, y te voy a decir por qué. Lamentablemente, igual que en cualquier otro sector de la población, hubo bajas por temas de COVID, Ujú. tanto de operadores, médicos, Sí, personal trabajador. Pero el transporte público, a pesar de que no había condiciones para prestarlo, se prestaba el servicio, así. trasladando a las personas a sus centros de trabajo cuando no podían trabajar en casa, que es un ejemplo en las fábricas, se Ujú. tenían que mover en transporte público. Y es como llegaban a los centros. No se paró la vida Y no, laboral. no paró. Segundo, trasladaba a las personas a los centros médicos, Sí, ¿no? Pues de ahí que muchos de los operadores que fallecieron por temas de por COVID. eso. Ujú. Y el tema de carga, pues imagínate cómo hubiera sido 2 años de reclusión materialmente si no teníamos bienes que satisfacieran nuestras necesidades, ¿no? Nunca nos faltó comida, nunca nos faltó agua, nunca nos faltaron medicamentos. Sí, Entonces creo que hay que resaltar el papel y la valía del transporte público, tanto de carga como de pasajeros, mm, en temas tan delicados. Aunque haya sido muy criticado todo el tema de transporte, ahí se está prestando el servicio. fue Y muy bueno, importante. pues estamos haciéndolo ahora con otro nuevo contexto, ¿no? Con otro nuevo entorno, donde te comento, la gente cambió su manera de movernos. Y ahora tenemos otro problema, ¿no? Las bicicletas o motocicletas eléctricas, que no sabemos qué son, y que van en las banquetas, que van en Sí, sentido contrario, que son para ocupar viajes de recorrido corto en ciertas zonas de la ciudad, pero que implican un riesgo de seguridad para las personas que lo ocupan y para las personas que conviven con ellos. sí, sí, exacto. Este año aumentará el número de participantes en el Congreso, Nicolás. Pues mira, tenemos un promedio de 7,000 registros Ujú. año con año. No sé, esperemos que sí, año con año va creciendo. Si tomamos en cuenta que en el primer congreso fueron aproximadamente 1,200 personas, pues ha ido incrementándose como resultado del trabajo, del interés, del desarrollo del congreso mismo, los temas que abordamos, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos que irlo viendo, el igual que Intertraffic. Digo, yo he estado con Intertraffic desde que llegó a México y me honro con ser parte de su consejo y ayudarlos a poder posicionar un evento también importante. Y yo he visto cómo ha ido desarrollándose y creciendo y eso refleja el interés de las personas en poder mejorar la movilidad en nuestras ciudades. Claro. Bueno, ya. Para finalizar, me gustaría mucho que enviaras un mensaje por qué tenemos que asistir al Congreso. Mira, creo que todos somos parte del problema, ya sea usando tu auto, ya sea moviendo en un camión, moviendo en una bicicleta, moviendo en una motocicleta, todos somos parte de un problema y Ujú. todos somos también parte de una solución. Si eficientamos la manera en que nos movemos, si dejamos de usar el auto en la manera en que lo hacemos
con toda la congestión que ocasionamos, con toda la contaminación que hacemos, y nos volcamos a un servicio de transporte público, colectivo, de calidad, con cobertura, eficiente, moderno, seguro, muchas cosas que hay que mejorar en el transporte público, la